Speckle usando descriptores de textura. Así que adelante y muchas gracias, Andrea, por tu charla. Bueno, gracias Julia por la presentación, gracias Alejandra por la invitación. Voy a compartir pantalla. Les pido por favor que me digan, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Esto por ahí, si no puedo, no lo voy a bajar. ¿No quiero bajar? Ahí está. Bueno, quedó ahí medio chiquitito. Bueno, como decía Julia, les voy a contar un poco este trabajo que estamos haciendo en conjunto con la doctora Juliana Gambini y con el doctor Claudio Del Ries. Y vamos a empezar despacito a desmenuzar un poco todos los conceptos que aparecen acá en el título, ¿sí? Bueno, por ruido vamos a entender cualquier tipo de perturbación que obtenga una señal, ya sea cuando se está transmitiendo o cuando se está procesando. Un ruido muy estudiado en este tipo de señales es el ruido gaussiano, que no depende de la señal y que es aditivo. En contrapartida, como justamente decía el título de la charla, nosotros vamos a concentrarnos con lo que se conoce como el ruido Speckle, que no es gaussiano y en vez de ser aditivo es multiplicativo. Y también, a diferencia de la independencia que tiene el ruido gaussiano de las señales, el ruido Speckle es inherente a ciertos procesos de captura de imágenes, como pueden ser las que se obtienen a través de sistemas por láser, por ultrasonido, y por radares de apertura sintética, ¿sí? Que son las SAR del inglés, Synthetic Aperture Radar, y justamente en esta charla nos vamos a concentrar en este tipo de imágenes. Bueno, este ruido Speckle hace que las imágenes presenten un patrón muy granulado, ¿sí? Que su calidad se vea degradada significativamente, y esto hace que la manera de analizarlas sea un poco más complejo que otro tipo de imágenes, ¿no? Por ejemplo, una de las dificultades que tiene se presenta la segmentación, donde por segmentación de una imagen vamos a entender dividir la imagen en subregiones que tengan alguna característica en común. Uno dice, bueno, si tiene tantas dificultades, ¿por qué son importantes? Y porque también tienen ventajas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las ventajas, tenemos que no importa la distancia que se encuentre el radar de la Tierra, ¿sí? Igualmente, estas imágenes tienen muy buena resolución, y yo creo que una de las cosas más importantes que tienen estos radares es que no dependen ni de las condiciones climáticas ni de la iluminación, porque tienen iluminación propia. Por eso es que las imágenes SAR se suelen llamar o se suelen considerar como un monitoreo constante de la Tierra. Pero presentan desventajas, ¿no? Que es el bajo contraste que tiene y justamente la presencia del ruido Speckle, que hace que su apariencia sea granulada y que el análisis de las mismas a veces resulte un poquito más complicado. Bueno, para modelar el retorno, ¿sí? de estos radares, un modelo que ha tenido muy buenos resultados es el que se conoce como el modelo multiplicativo, donde vamos a considerar dos variables aleatorias independientes, donde esta variable X va a representar la retrodispersión y va a seguir una distribución gamma inversa con dos parámetros, un alfa y un gamma, alfa negativo y gamma positivo. Esta variable Y va a modelar el ruido Speckle y va a seguir una distribución gamma con un parámetro L que va a ser mayor o igual a 1, y justamente el modelo multiplicativo hace que el retorno se pueda modelar con esta función de densidad de probabilidad, ¿sí? Que esta familia de funciones se conoce como la familia de las GI0, donde podemos observar que hay tres parámetros, ¿sí? para esta familia. L, que representa el número de vistas, o lux, por eso L, que se promedian para obtener la imagen. Este gamma, que se llama el parámetro de escala, que está relacionado con el brillo, y el alfa, que está relacionado con la textura de la imagen. Y ahí es donde nos vamos a concentrar un poquito, ¿sí? Habíamos dicho que el alfa toma valores negativos. En el caso de que tome valores entre menos infinito y menos 6, estamos en presencia de zonas con una textura baja, como pueden ser las lagunas, o el océano, el mar, si no presenta oleaje. Si el alfa se mueve entre menos 6 y menos 3, estamos en presencia de zonas con textura media, como puede ser el caso de
de pastura o de algún tipo de vegetación, y el caso más extremo, que sería zonas muy texturadas, es cuando alfa toma valores entre -3 y 0, como es el caso de las zonas urbanas, ¿no? Que tienen mayor textura. Entonces, bueno, nosotros queremos justamente usar descriptores, ¿sí?, de textura para poder clasificar píxeles en una imagen. Entonces, la manera natural, ¿no?, que surge es, bueno, estimar justamente ese parámetro, para lo cual vamos a usar el estimador de máxima verosimilitud, ¿sí?, donde se supone para esto que se conoce el número de lux, ¿sí?, este L de acá, y nos armamos la función de verosimilitud, y justamente vamos a encontrar como estimadores del alfa y gamma aquellos valores que maximicen la verosimilitud. Bueno, esto da origen a un sistema de ecuaciones, y existen varias técnicas numéricas para obtener soluciones de este sistema, aunque a veces suelen tener un alto costo computacional, y a veces, si uno trabaja con imágenes reales, se produce un gran sesgo en la estimación. Entonces, tratamos de considerar otros descriptores de textura. Uno que vamos a usar está relacionado con la dimensión fractal, y para tratar de entender, o yo de explicarles un poquito este concepto, me voy a basar en cosas que nos resultan conocidas, ¿no? Como una línea que tiene dimensión 1 y un cuadrado que tiene dimensión 2, en donde estamos considerando la escala 1 a 1, y fíjense que en este caso necesitamos una sola copia para cubrir nuestro conjunto, lo mismo en este caso. ¿Qué pasa ahora si dividimos esta línea en dos porciones iguales? Acá vamos a tener una escala de 1 a 2. Fíjense que en este caso necesitamos dos copias para cubrir nuestro conjunto. Con copias estoy señalando al C. Y en este caso, para cubrir el cuadrado, necesitamos 4 copias. Y uno puede seguir este proceso, ¿sí?, de división. En este caso, fíjense que tenemos cada porcioncita es 1 a 4, la escala en cuanto al conjunto original, y en este caso necesitamos 4 copias para cubrir nuestro conjunto, y en este caso 16. Bueno, en todos los casos podemos ver que la cantidad de copias es igual a este valor que está midiendo la escala elevado a la dimensión. Entonces, si aplicamos logaritmo, uno puede decir, bueno, la dimensión la podemos considerar como el cociente entre los logaritmos de contar la cantidad de copias necesarias para cubrir el conjunto, y este S que tiene que ver con la escala. Un ejemplo bastante conocido es el de la curva de Koch, en donde tenemos una línea, la vamos a dividir en 3 partes iguales, o sea que el factor de escala va a ser 3, pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de considerar así como veníamos considerando en el otro caso, vamos a reemplazar este lado que está en azul por 2 lados de la misma longitud, formando acá como un pico. Entonces fíjense que si hacemos este paso del proceso, necesitamos 4 copias. Si seguimos replicando eso, si agarramos este lado, volvemos a dividir en 3, y acá ponemos un piquito, ¿sí?, lo mismo lo hacemos con el otro, y seguimos repitiendo este proceso, acá aparece un poco más la noción que uno conoce de fractalidad, ¿no?, el bordecito así, y si aplicamos la definición que dimos recién de dimensión, tenemos que en este caso es aproximadamente 1,26. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene conjuntos, no siempre es sencillo encontrar la cantidad de copias ni este factor de escala. Entonces hay muchas maneras, o varias maneras, para aproximar la dimensión fractal. Una es la que se conoce como la box counting, ¿sí?, el conteo por cajas, en donde lo que se va a hacer es, dado un conjunto, vamos a partir ese conjunto en celdas de cuadradas, ¿sí?, de lado n sub r va a contar la cantidad de celdas que necesitamos para cubrir ese conjunto, y la dimensión box counting se va a definir como el límite, cuando el lado de la celda se hace tan chiquitito como uno quiera, del cociente entre estos logaritmos. En el caso de las imágenes, ¿sí?, si seguimos esa idea, uno tiene una imagen, va a ser un reticulado de la imagen, donde cada cuadradito va a tener lado R. Si nos restringimos en una celda específica, lo que vamos a hacer es montar sobre esa celda, ¿sí?, una torre de cajas, todas del lado R,
Y si ahora hacemos como nos restringimos en esto que tenemos acá, pensemos que esta celda en realidad va a estar formada por varios píxeles en la imagen. Entonces lo que vamos a hacer es, por cada píxel, mirar su nivel de intensidad. Vamos a tener una curva, ¿sí?, con todos esos niveles. Esa curva en algún momento va a alcanzar un valor máximo, que lo vamos a encontrar en la caja, por ejemplo, K. En algún momento va a encontrar su valor mínimo, supongamos que sea en la caja H. Entonces vamos a definir este número, que es la caja en donde la intensidad alcanzó el valor máximo, menos la caja en donde alcanzó el valor mínimo, más 1. Esto lo vamos a repetir por todas las celdas de la imagen, y vamos a considerar la suma de todos esos valores. Y eso es lo que vamos a denotar por el n sub r. Entonces, la dimensión box counting, justamente, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser la pendiente de la recta de mínimos cuadrados que ajuste a estos pares de puntos, el logaritmo de 1 sobre r y este n sub r que acabamos de definir acá. Y este va a ser uno de los descriptores de textura que vamos a utilizar. Otra aproximación de la dimensión fractal, que en nuestro caso produjo buenos resultados, es el que se conoce como el método del área del prisma triangular. ¿Y en qué consiste este método? Nuevamente tenemos una imagen, la vamos a dividir en un reticulado de lado R. Por cada celdita vamos a considerar los vértices y el punto central. Por cada uno de esos puntos vamos a definir una altura, y fíjense que si vamos uniendo de a 3 esos puntos, vamos obteniendo triángulos, ¿sí? Que por cada celda van a ser 4. Entonces lo que se va a hacer es calcular el área de esta superficie que quedó acá, que serían los 4 triangulitos, y eso lo vamos a replicar por todas las celdas de nuestra imagen. Entonces ahora nos vamos a armar una recta de regresión, ¿sí?, que va a comparar el logaritmo del área total, ¿sí?, imagínense esto levantado por cada celda, contra el área de cada cuadradito, y justamente la pendiente de esa recta de regresión es la que vamos a llamar beta, y la aproximación, de la dimensión fractal por este método va a ser 2 menos esa pendiente. Bueno, otro concepto que también vamos a utilizar es el concepto de entropía, ¿sí?, que es una manera de medir el grado de incertidumbre o de desorden que presenta un sistema. La primera entropía que se definió fue la entropía de Shannon, ¿sí?, que se define de esta manera. Supongamos que tenemos una función de densidad de probabilidad. Entonces, ¿qué hace la entropía de Shannon? Multiplica cada una de esas probabilidades por su logaritmo natural, la suma y le cambia el signo. Sallis propuso una generalización para esta entropía, y con esta expresión. Fíjense que ahora en esta expresión apareció acá un parámetro que se llama Q, que puede tomar cualquier valor real salvo 1, y es el que se conoce como el índice entrópico. Y se puede probar que cuando este valor de Q tiende a 1, en realidad la entropía de Sallis no es otra cosa más que la entropía de Shannon. Ahora, encontrar este valor de Q es todo un tema, ¿sí? Hay muchos trabajos sobre eso, y nosotros nos vamos a centrar en este algoritmo que propuso Ramírez Reyes y colaboradores, que hace lo siguiente: dada una imagen, construimos el histograma normalizado de grises o de niveles de intensidad, consideramos aquellos valores que no sean nulos, porque hay un logaritmo ahí, ¿sí?, contamos cuántos son, vamos a dar un rango de posibilidades para este valor de Q, y para cada uno de los valores en ese rango vamos a calcular la entropía de Sallis, vamos a calcular la entropía máxima, que se puede probar que tiene esta fórmula, así que depende del Q y depende de la cantidad de probabilidades no nulas, y vamos a calcular la redundancia, que es la diferencia entre 1 y el cociente entre la entropía de Sallis y la entropía máxima. Y según este algoritmo, el Q óptimo va a ser el Q en el cual se alcance el máximo de la redundancia. Ya repasemos. Hasta este momento, ¿qué tenemos como descriptores de textura? La estimación por máxima verosimilitud, la box counting, la estimación de la dimensión fractal por el método del área del prisma triangular, el índice entrópico óptimo con este algoritmo y la entropía de Sallis. Ahora, esos serían nuestros descriptores. Nuestra idea original es segmentar la imagen, ¿sí?, o sea, clasificar cada píxel en la imagen. Entonces, para eso
vamos a usar el método de máquinas de soporte vectorial, que es un método de aprendizaje automático supervisado, en donde el objetivo es, dado un espacio n-dimensional, encontrar un hiperplano, o sea, un espacio de una dimensión menor, que mejor separe el conjunto de puntos en las clases que uno supone, ¿sí?, que presentan. En donde, supongamos que tenemos un vector de pesos y un sesgo, ¿sí?, vamos a calcular el producto interno entre ese vector de pesos y la observación, le vamos a sumar el sesgo, y vamos a calcularle el signo. Dependiendo si será positivo o negativo, ahí vamos a definir nuestra predicción, ¿sí?, en una clase o en otra clase. Bueno, supongamos que tenemos un caso, ¿sí?, en R2, o sea, con dos variables. Acá, si calculamos un hiperplano, va a ser una recta, ¿sí? Podemos tomar el margen máximo, o sea, la separabilidad esta que estábamos diciendo, ¿sí?, donde el W, que hablábamos antes, es un vector ortogonal al hiperplano, y estos puntos, ¿sí?, fíjense que son los que están realizando la distancia mínima al hiperplano, son justamente los que se conocen como los vectores soporte. Ahora, bueno, acá tenemos solamente dos clases. Uno puede decir, ¿qué pasa si tenemos más clases?, ¿no? Supongamos que tenemos un conjunto de datos de esta forma. Entonces, el problema se subdivide en problemas de clasificación binaria, que pueden ser 1 a 1, por ejemplo, elijo el conjunto de puntos verdes y el conjunto de puntos rojos, y ahí me encuentro el hiperplano que mejor los separa. Repito el proceso con los verdes y con los azules, y finalmente repito el proceso, ¿sí?, con los rojos y con los azules. O uno podría hacer 1 contra el resto. Por ejemplo, elijo el conjunto de los verdes y lo comparo contra todos los otros que formarían la otra clase, y ahí nos encontramos el hiperplano. Lo mismo repetimos con los rojos y el resto, y finalmente con los azules y el resto. Ahora podemos tener un conjunto de datos que sea de esta forma, en donde acá no parece haber una recta que mejor separe los puntos, sino que parecería ser más natural considerar esta circunferencia que mejor separa los puntos. Entonces, de acá esto del núcleo o el kernel de las máquinas de soporte vectorial, que puede ser lineal, como en los casos anteriores, radial, como en este caso, polinomial o sigmoideo. Bien. Nosotros vamos a considerar, ¿sí?, como les decía, el método de máquinas de soporte vectorial, e hicimos una combinación de estos descriptores de textura, ¿sí? Entonces, acá tenemos los nombres. Fíjense, este sí que tiene la A de A, viene de all, porque consideramos todos los descriptores de textura. Fíjense la diferencia cuando tiene o no tiene la estrellita, ¿sí? Eso quiere decir, los que tienen la estrellita es que estamos considerando la estimación, y los que no la tienen es que no. Y después consideramos cada uno de los descriptores por separado o combinando con la estimación, ¿sí? Y bueno, lo llevamos al conjunto de datos que nosotros queremos estudiar, que son las imágenes SAR. Entonces lo primero que hicimos fue generar una imagen. Ven que acá ya se puede observar esta presencia granulada que yo les comentaba al principio de la charla. La simulamos siguiendo la distribución GI0, hicimos tanto el caso single loop, o sea, consideramos con L igual a 1, y el caso multiloop, consideramos L igual a 2, son todas imágenes de 500 por 500 píxeles, y lo que hicimos, como justamente estamos interesados en medir la textura, fíjense, tomamos el mismo parámetro para gamma, pero para cada una de las regiones consideramos un representante en esos rangos que yo les había contado antes, ¿sí?, que toma este parámetro de textura. Entonces, en realidad, lo que tenemos es, este rectángulo de acá estaría correspondiendo a una textura alta, el verde estaría correspondiendo a una textura media, y el azul estaría correspondiendo a una textura baja, esto es por los valores que tomamos del alta. Ahora, ¿qué hicimos? Por cada una de estas regiones, tomamos una región de referencia, ¿sí?, en la cual vamos a aplicar el método de máquina de soporte vectorial. ¿Y de qué manera lo vamos a aplicar? Nos vamos a parar en un píxel y vamos a considerar una ventanita, ¿sí?, de 11 por 11 centrada en ese píxel. O sea que en realidad vamos a tener 121 datos.
Con esos 121 datos vamos a calcular la estimación del parámetro, la box counting, la estimación de la dimensión fractal, el índice entrópico óptimo y la entropía de Salis, ¿sí? Y esos van a ser, depende de la elección que hagamos del método, los que vamos a considerar o no en el caso de las máquinas de soporte vectorial. Y acá les muestro, perdón, me olvidé decir que cada una de esas muestras es de tamaño 100%, y acá les muestro, por ejemplo, cómo quedaría la segmentación de esta imagen usando máquinas de soporte vectorial con todos los 5 descriptores de textura que les mencioné. Fíjense que esto da una exactitud muy buena, ¿sí? Del 98,85%. Y si nos restringimos por zona, fíjense que la zona de alta textura, ¿sí? Tiene muy buena exactitud, la peor es la de baja textura, pero igual seguimos teniendo un valor alto. Bueno, ¿y cómo entrenamos los métodos? Bueno, tomando estas muestras de referencia, separamos un 70% para entrenar y un 30% para validar, de ahí esos números que aparecían. Bueno, hicimos también en las pruebas las combinaciones que les comentaba antes de los núcleos, ¿sí? Tomamos los 4 casos que les decía antes, y el que mejor funcionó fue el lineal. Hay algunos casos en donde el radial estaba ahí cabeza a cabeza con el lineal, pero decidimos concentrarnos en el núcleo lineal. Y de todas las combinaciones de parámetros, lo que pudimos observar, que los que mejores resultados tenían en cuanto a la exactitud, eran los que consideraban los 5 descriptores de textura, o los que consideraban solamente la entropía de Salis, con la estimación del parámetro y sin la estimación del parámetro. En el caso de una vista y en el caso de 2 vistas. Estos son los box plot que obtuvimos al hacer una simulación de Monte Carlo de 1000 réplicas. Lo que podemos observar es que tenemos buenos resultados en cuanto a la clasificación, superiores en el caso de la multilook. Y algo que nos alentó bastante es, fíjense, ¿no? Si comparamos así uno a uno, el que considera las mismas características con la estimación y sin la estimación, o sea, el rojo con el verde, y lo mismo el azul con el violeta, fíjense que están empatados, salvo este que es un poquito mejor si consideramos la estimación. Pero eso para nosotros fue una buena noticia, porque el tema del estimador de máxima verosimilitud con las imágenes AR a veces no produce buenos resultados. Entonces dijimos, bueno, está bien, tenemos una imagen simulada, tenemos buenos resultados, pero la imagen es muy ideal, ¿no? Porque uno tiene mucho control de lo que está pasando. Entonces dijimos, bueno, hagamos una prueba más, contaminando un poco los datos que tenemos en nuestra imagen. Entonces usamos 3 tipos de contaminación, unas en donde están afectando el parámetro de textura, otra en donde introducimos un valor muy alto, que este es el efecto que se conoce como Cornell reflector, y otra en donde estamos variando el parámetro de escala. Y combinando con distintos valores, y ahora ya nos estamos concentrando solamente en los que consideran los 5 descriptores o solamente la entropía de Salis, podemos observar que seguimos manteniendo buenos resultados. Fíjense que, si no me falla la vista, el más pequeñito sería este, de un 97,52%, que es un buen resultado. Entonces dijimos, bueno, tenemos esperanzas, vamos a aplicarlo a lo que importa, que son las imágenes reales. Entonces, para ese caso, trabajamos con la imagen medio que de referencia, ¿sí? para las imágenes AR, que es esta que representa la bahía de San Francisco, donde consideramos 3 polarizaciones, perdón. Esto tiene que ver con la dirección en la que se emiten los pulsos y en la que se reciben. Ven que hay diferencia, ¿no?, entre las polarizaciones. Y lo primero que dijimos es, bueno, uno sabe que estas imágenes tienen por L igual a 2, y nosotros ya habíamos simulado datos con N igual a 2. Entonces lo primero que dijimos es, bueno, ¿qué tal si clasificamos teniendo en cuenta solamente el nivel de textura, en alta, media y baja? Perdón, acá me olvidé decir que son todas imágenes de 645 píxeles de ancho por 550 de alto. Y fíjense que acá tenemos los resultados, ¿sí?, de clasificar por nivel de textura, donde
si recuerdan, esta parte era la ciudad, ¿sí? Esta parte tiene bastante vegetación y esto es agua. Fíjense que en la polarización BB parece que el agua se clasifica mejor que en la HB, que confunde mucho con ciudad. Entonces dijimos, bueno, pero ¿qué pasa si no queremos solamente clasificar por nivel de textura, sino quizás queremos hacer una división un poco más fina en cuanto a las clases? Y ahí viene nuestra propuesta de segmentación, que consiste en, dada una imagen SAR, vamos a marcar ciertas zonas de referencia, vamos a calcular, ¿sí?, el mapa de la box counting, el mapa de la dimensión fractal con el método del área del prisma triangular, el índice entrópico óptimo y la entropía de Salis. Fíjense que ya acá sale un poco esto que estábamos observando en los resultados anteriores, que si usamos la entropía de Salis, fíjense que esta es la imagen que más se asemejaría, ¿sí?, en esto de la clasificación a la imagen real. Bueno, vamos a juntar todo esto, ¿sí?, por cada región de referencia, y después vamos a aplicar el método, perdón, que ahí aparece, ahí está, ¿sí?, el método de máquinas de soporte vectorial para clasificar. Bien, ¿y cómo vamos a marcar estas zonas de referencia? Bueno, uno puede ir al Google Earth y tratar de captar la imagen de la zona que estamos estudiando. Google Earth es una muy buena herramienta porque incluso tiene mucho poder de zoom, entonces uno puede agrandar lo suficiente como para detectar qué tipo de zona es. Y bueno, hicimos eso y tomamos, por ejemplo, esta, una porcioncita de agua, la roja que corresponde a una porción de ciudad, este pedacito que corresponde al pasto, porque si uno hace un zoom, es esta partecita de acá, aparece en el Google Earth que eso es una cancha de polo, entonces hay pasto. Acá tenemos otro más chiquitito, ¿sí?, que es una muestra de vegetación, y este naranjita que presenta playa. Bueno, aplicamos nuestra propuesta, ¿sí?, y obtuvimos estas segmentaciones que dependen de las polarizaciones. Entonces acá nuevamente está pasando como en el caso anterior, que uno dice, bueno, pareciera ser que de acuerdo a la polarización que estamos usando, hay regiones que se clasifican mejor que otras. Entonces lo que hicimos fue mirar un poquito más una matriz de confusión, y acá salta, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que de aquellos píxeles que corresponden a una zona urbana, el 100% está siendo clasificado como zona urbana si estamos considerando la polarización HH. Lo mismo para la vegetación. O sea, pareciera ser que esta polarización está clasificando mejor las zonas de alta textura y esta que es de textura media. Por el contrario, fíjense, ¿no?, si miramos el agua, ¿sí?, el 99,68% de los píxeles que corresponden a regiones de agua son clasificados como la clase agua si consideramos la polarización BB. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? Perdón, ya cierro, sí, ya cierro. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no combinamos, ¿sí?, todos estos resultados dando cierto peso a las polarizaciones? Lo hicimos de una manera bastante naif, solo viendo ahí lo que aparecía en las matrices de confusión, y fíjense sí que obtuvimos un mejor resultado si combinamos las tres polarizaciones. Y prometo que es lo último, fíjense que acá aparecen algunos píxeles que corresponden al agua que están siendo mal clasificados como puntos en una playa. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no le aplicamos un filtro a esto? Y por ejemplo elegimos el filtro de la moda, que lo que hace es toma una ventana, en este caso de 7×7, y se fija dentro de esos píxeles cuál es el que tiene, o sea, cuál clase aparece con mayor frecuencia. Y fíjense que cuando hicimos eso, logramos limpiar bastante esos puntos que aparecían mal clasificados acá. Entonces, bueno, como trabajo futuro, la idea es tratar de analizar otro tipo de técnicas de fusión de datos para ver si podemos seguir mejorando la clasificación. Bueno, muchas gracias por su atención, perdón si me demoré. Bueno, muchas gracias, Andrea, No, por favor. muy linda la charla. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo preguntar? Sí, claro.
¿Qué es la sensitividad de esta método con respecto de estructura de, por ejemplo, tejido? Si tenemos un fractal que tiene dimensión Hausdorff 1.3, ¿qué es vías de esta método ¿qué es de estimador? Vías de estimador. ¿Qué es de sensitividad de este método para una dimensión dada? No, en realidad ahí, o sea, nosotros lo que hicimos fue, dada la imagen, o sea, con los datos de la imagen, calcular la box counting y esta manera de estimar la dimensión fractal. Y usamos esos como descriptores, pero no estudiamos, podría ser interesante ver cómo varía con otras maneras de aproximar la dimensión fractal, o como estás diciendo vos, de calcular la dimensión de Hausdorff. Por ejemplo, de cáncer de mama tiene una dimensión de ¿cómo se llama? Si yo tengo box counting 1.89 y si es más, es casi claro para clasificar para una forma de cáncer, si es menor es ok. Y claro, esta sensitividad muy depende de la dimensión de la imagen. Hacemos simulaciones y esta es mi pregunta, si su método se puede utilizar también para clasificación, por ejemplo, de imágenes de biopsia. Yo calculo que se podría probar, ¿no? O sea, digamos, toda esta estructura. Lo que a nosotros nos pasó, si solamente consideramos la box counting, que no teníamos buenos resultados. Claro. Pero bueno, porque las imágenes SAR son todo un tema justamente, ¿no? Esta sí, gracias. No, por nada. Andrea, acá Alejandra te pregunta si has probado con otras técnicas de ciencia de datos, como por ejemplo Deep Learning. No. Empezamos con las máquinas de soporte vectorial y como enseguida obtuvimos buenos resultados, dijimos, bueno, pero sí, la idea es seguir extendiendo. También queríamos hacer una prueba con Random Forest, pero bueno, eso, y también lo que decís vos, ¿no? Con otras técnicas de Deep Learning sería interesante probar, a ver si mejora los resultados. Andrea, acá Gustavo García también tiene otra pregunta, y lo que él le gustaría saber, si pueden decir, a ver, que se me fue acá, ¿qué pueden decir de este proceso en términos computacionales? O sea, tiempo de ejecución, memoria, etcétera. ¿Sería posible realizarlo en tiempo real? Gracias por la presentación. Sí, la verdad que por suerte va muy rápido. Y eso que estoy, bueno, trabajando ahora desde casa y no es que tengo una super computadora, ¿sí? No estudié el tiempo de memoria, pero el tiempo de ejecución es rápido. Yo tengo una pregunta, si alguien no tiene ninguna pregunta más. Creo que Harvey, puede ser, en un momento había levantado la mano. A ver. Sí, ¿se puede? Sí, claro. Primero que todo, Andrea, felicitaciones. Súper interesante el approach. En varios niveles, realmente fue súper interesante. Tengo una duda en el proceso de clasificación cuando utilizaron el SVM, cuando tenían el problema de multiclase. Entonces la decisión fue como winner takes all. Sí, ya. Porque me surge la duda de como tienen varias capas, y cuando vi eso yo, van a ser convolución. Y no. Al menos, a ver, este es un trabajo que recién empezamos, ¿no? O sea, por eso yo tomo nota de todas las sugerencias que están haciendo, porque son cosas interesantes a probar para ver si mejora, ¿sí? Y lo que usamos es el software R, viste que ahí tiene, bueno, una manera de calcular el soporte vectorial. Ahí sí variamos lo que comentaba antes del núcleo. Sí. Pero bueno. Fenomenal. Lo digo porque cuando hicieron el último paso del filtro de la moda, muy posible la convolución hubiera podido ahorrarles eso. Porque finalmente toca volver a recorrer toda la imagen para hacer la depuración. Tal cual. Lo voy a tener en cuenta como para probarlo, como a ver si mejora. Gracias.
Milan te agradece, te dice felicitaciones Andrea, muy buena presentación, y yo Perdón si también digo lo corrí. mismo. Pero estuvo muy linda, muy dinámica. Gracias. Lo que yo te quería preguntar es si hicieron un estudio variando el tamaño de la ventana con la que recorren la imagen. Es decir, ustedes recorrieron 11 por 11, ventanas por 11 por 11, y si estudiaron cómo cambia la precisión en la segmentación cuando cambias el tamaño de ventana. En realidad empezamos con ventanitas más chicas, pero no teníamos buenos resultados, vos ya sabrás de esto bien, sí, para el estimador. Claro. Y entonces decidimos agrandar un poco las ventanas. Pero no hicimos, digamos, no sé, una curva para ver cómo va cambiando de acuerdo al tamaño de ventanas. Aunque después se podría, ahora que vos lo preguntás y que yo lo estoy pensando, como después finalmente prescindimos del estimador del parámetro, quizás eso podría también ser algo interesante, ver qué pasa si reducimos el tamaño de la ventana, porque el costo computacional se va a reducir, y Por ver supuesto. si obtenemos los mismos. Bueno, me voy con Perfecto. un montón de tareas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pero despertó interés. Eso es lo más importante. Eso es muy bueno. Bueno, si no tienen más preguntas, Yo, acá. Julia, Sí. A ver, que no te estoy viendo. A ver, Gustavo soy, de Julia. Sí. Gracias, Andrea, por la charla interesantísima. Una curiosidad, yo hice algo de análisis de señales, ¿no? De imágenes, y ahí en algunos momentos estudiamos la complejidad para separar iguales entropías, digamos, ¿no? De sacar más información. No sé si vale la pena o tienen pensado eso. Y la otra es si el análisis wavelet, o tenés referencias del mismo estudio, pero ya desde el análisis wavelet, no tanto desde la estadística, ¿no? El análisis funcional. No, con wavelets, que también es otra técnica que se usa, ¿no? Para estimar la dimensión fractal, no la consideramos en este caso. Y lo que estás comentando de estudiar la complejidad, justamente en otro trabajo que estamos estudiando señales de electrocardiogramas, y ahí justamente estamos trabajando con la complejidad y trabajamos con los planos HC, ¿no? Donde tenés en el eje horizontal la entropía y en el eje vertical la complejidad. Y bueno, ahí estamos tratando de ver si combinamos, ¿no? Con la entropía de Shannon, la de Renji y la de Salis, ver si... Y otra cosa que estamos viendo es también trabajar con los planos HF, en donde, por eso también vos lo podés incorporar en esto que me decís que estás haciendo, en el plano horizontal considerar la entropía, y en el plano vertical calcular la medida de información de Fish. Está bien, eso es gracias. Algo que hemos pensado con Julia. Y felicitaciones, gracias, muy buena charla. Gracias a vos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias Andrea por tu charla. Yo quiero agrandar esto.